Pero vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta a Tito, carta de Pablo a Tito. Estamos en el capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo del 3 al 7. El mensaje del día de hoy, hermanos, lleva por título Salvos por la obra redentora de Dios. Salvos por la obra redentora de Dios. Y esto lo encontramos en Tito 3, del 3 al 7. Leamos la palabra del Señor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por la renovación en el Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Salvos por la obra redentora de Dios. Oremos. Amado Padre, le quiero pedir, Señor, en este momento, Dios, por el tiempo de su palabra, sea usted, Dios, preparando los corazones para recibir, Dios, con entendimiento, con atención, con sumisión, este mensaje, Dios, que nos recuerda la obra perfecta, la obra redentora que usted ha hecho, para que hoy podamos estar haciendo esto, orar hacia usted, tener esta relación con usted, Dios. Gracias por lo que ha hecho por nosotros y perdónenos porque lo olvidamos muy fácilmente, pero que hoy, al exponer esta porción, Señor, los corazones no estén tranquilos y recuerden que si hoy laten en vida, es porque usted los ha rescatado. Ayúdame, Señor, a poder compartir esto con integridad. Sea usted, Dios, compartiendo a los corazones y las vidas de cada uno de mis hermanos, así como lo ha hecho conmigo, Dios, al exponernos a su palabra. Gracias porque tu palabra es perfecta, es viva, eficaz, Señor. Y confiamos que, como dice ella misma, jamás vuelve vacía, cumple su propósito. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta la historia o la anécdota que es atribuida a Alejandro Magno. Él fue un rey macedonio, genio militar, que conquistó el imperio persa, conquistó Egipto y gran parte de la India antes de los 30 años. Según la historia, mientras Alejandro Magno inspeccionaba a sus tropas, se enteró de que uno de sus soldados había mostrado cobardía en la batalla. Un soldado que no había avanzado, un soldado que no había peleado, no había respondido como se esperaba de un soldado de tan gran ejército. Evidentemente había fallado. Al llevar el soldado ante Alejandro Magno, el gran líder, lo miró fijamente y le hizo una pregunta muy sencilla. Le dijo: soldado, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? El soldado, con todo el miedo, con toda la vergüenza, con voz titubeante, dice: me llamo Alejandro. En ese momento la tensión subió. No era solo un soldado más, era un hombre que llevaba el mismo nombre del gran conquistador. Como se lo está imaginando, Alejandro Magno se ofendió con la idea de que alguien con su mismo nombre mostrara cobardía, por lo cual lo miró nuevamente a los ojos y le dijo: o cambias tu comportamiento o cambias tu nombre. Cambias tu comportamiento o cambias tu nombre. Aunque no sabemos con certeza si esta historia pasó tal cual, sí nos enseña una gran verdad. Y es que el problema no era simplemente la cobardía de este soldado. El problema era su manera de vivir, ya que no correspondía con su identidad, con un soldado del gran Alejandro Magno. Llevaba un nombre que representaba valentía, liderazgo, honor, pero su conducta negaba completamente el nombre que tenía. Hermanos, algo muy similar ocurre en el pasar de la vida del cristiano en medio de esta sociedad caída, en medio de este mundo caído. Hay creyentes que llevan el nombre de Cristo, han sido salvados por Cristo,
han sido transformados por Cristo, pero viven como si nada de eso fuera verdad. Viven con dureza hacia otros, viven con orgullo, viven con falta de gracia. Son cristianos que viven como si aún vivieran en su antigua manera de vivir. El problema no siempre es falta de conocimiento, porque tenemos la instrucción. El problema es que muchas veces hay olvido. Son cristianos que han olvidado quiénes eran y que han olvidado quiénes son ahora en Cristo. Y es exactamente a donde Pablo nos lleva en Tito capítulo 3, versículo del 3 al 7. Porque así como aquel soldado de Alejandro falló al olvidar su identidad en medio de la batalla, el creyente que no vive piadosamente en medio de esta sociedad caída, no está fallando por esas faltas de instrucciones, está fallando porque ha olvidado el Evangelio. Has olvidado, hermano, y medita en esto, has olvidado en la obra redentora que Dios ha hecho en tu vida, a tal grado que la vanidad de este mundo te está ahogando. Pablo no comienza esta sección con más mandamientos, él comienza recordándonos el Evangelio. El Evangelio para los evangélicos, no solamente es para los nuevos. Necesitamos recordar la obra perfecta, redentora de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando olvidas el Evangelio, de manera inevitable vas a vivir incorrectamente. Pero cuando recuerdas el Evangelio, tu vida se mantiene alineada con aquel que te ha salvado. Es por eso que hoy, hermanos, a la luz de este pasaje en Tito 3, del 3 al 7, Dios nos recuerda 3 verdades de la obra soberana de Él que te animan a vivir piadosamente en medio de esta sociedad caída. 3 verdades de la obra soberana de Dios que te animan a vivir piadosamente en medio de esta sociedad caída. Y vayamos a la primera, porque la encontramos en el versículo 3. La primera verdad, hermanos, que nos recuerda el pasaje de esta obra redentora de Dios es lo que éramos sin Cristo. Lo que éramos sin Cristo. Le da para atrás al cassette. Nos regresa a lo que éramos sin Cristo. Lea conmigo el pasaje número 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo viene de exhortar a los creyentes a vivir como ciudadanos ejemplares. ¿Lo recuerda? Lo vimos en el sermón anterior de esta serie. Predicamos de Tito capítulo 3, versículo del 1 al 2, la responsabilidad civil del creyente. Pablo les viene de exhortar sobre esto. Si usted ve el versículo 1 y 2, vaya ya a sus Biblias, va a ver que los llama a sujetarse a las autoridades, a obedecer, a estar dispuestos a toda buena obra, a no difamar, a no ser pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y hermanos, este llamado no es natural para nosotros. Este llamado no brota del corazón humano. ¿Quién le gusta someterse a las autoridades? Pregúntenle a Adán. El pecado que se introdujo vino por desobedecer a Dios. Muchos creen que es por comer frutas. No, hermanos, coma frutas. Es porque desobedeció el mandato de Dios. No está en nosotros el obedecer. Mucho menos en el contexto de Creta, ¿lo recuerda? Eran malas bestias, glotones, ociosos. Su reputación era no seguir cualquier autoridad. Por lo cual Pablo presenta, y comenzamos con una razón, y nos da el por qué. Y nos recuerda la obra salvadora de Dios, y nos recuerda el fundamento redentor que sostiene esta manera de vivir que se nos está pidiendo como creyentes. Y él dice, ¿por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Éramos en otro tiempo. Nos lleva al pasado sin Cristo. Recordemos quiénes éramos antes, hermanos, de Cristo. Es como si dijera, la razón por la que puedes vivir con gracia hacia otros es porque tú mismo estabas en esa condición. Recuérdalo. Es decir,
antes de que intentes difamar, antes de ser contencioso, antes de que pienses no ser amable con tu prójimo, antes de que no quieras ser manso con aquel que no te puede devolver nada, y eso incluye a no creyentes, antes que hagas eso, tú creyente, recuerda quién eras antes de Cristo. Y es interesante porque nos va un factor de tiempo. Éramos en otro tiempo. No está hablando de algo ocasional. No significa que tú antes como que ibas bien y luego ibas mal y así ibas fluctuantes. Es una condición constante. Vivías en la miseria. Vivías como aquel que no está con Dios. Enfatiza nuestra condición sin Cristo. Éramos iguales a aquellos que hoy condenamos. Y fíjese, es interesante porque Pablo no está apuntando con el dedo, ¿se da cuenta? Él no dice en ninguna parte, ustedes también eran así. Él dice, éramos. Se incluye. No hay una élite en la iglesia. Desde el pastor hasta el nuevo creyente que va empezando el camino del Señor. Todos, junto conmigo, éramos en otro tiempo, de la manera y la condición caída sin Dios. Esta inclusión de Pablo se repite a lo largo de todo el argumento y vaya a sus Biblias. Por ejemplo, el versículo 3, como estamos leyendo, dice, nosotros éramos, versículo 3 también más adelante, aborreciéndonos, versículo 4, nuestro Salvador, Pablo se incluye, versículo 5, nos salvó, más adelante dice, que nosotros hubiésemos, versículo 6, derramó en nosotros, versículo 7, viniésemos a ser. Pablo se incluye, es como si dijera, yo también estuve ahí, yo también viví así, yo también necesité y necesito de la gracia de Cristo. Y esto no es un recurso retórico de Pablo para que se vea bien la carta, ni para hacer empatía con los hermanos allá en Creta. No es para que esto se vea elegante, es una convicción genuina arraigada en la vida de Pablo. Habla así porque él nunca olvidó lo que era antes de Cristo. Y por favor, hermanos, vaya a su Biblia a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 13 al 16. 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 13 al 16. Dice la palabra del Señor y mire, aquí Pablo abre su corazón. ¿Estamos ahí? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él dice, yo soy el primero. Yo soy el mayor de los pecadores. Pero sigue explicando. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Se da cuenta? Pablo no lo menciona como un dato de vida, un testimonio para que vengan y lo apapachen y lo abracen. Él entiende, hermanos, y ve la realidad. Él ve cómo era antes y eso le permite ser moldeado para saber cómo tratar a los demás hoy en día. Y me estoy refiriendo también a no creyentes. Pablo entendía que si alguien había sido alcanzado por la misericordia de Dios, que si él había sido alcanzado por la misericordia de Dios, el más vil de los pecadores, dice, yo soy el primero, entonces nadie estaba fuera del alcance de esa misma gracia, sean judíos o gentiles, sean de China, sean de México, Estados Unidos, no importa. Dice, si yo el mayor pecador alcancé esa misericordia, Dios me ha salvado, Jesucristo me ha salvado, entonces yo ¿por qué voy a tratar mal a aquel que está en condición perdida? Yo no sé si Dios lo ha llamado, pero si me alcanzó a mí, no puede también alcanzar a él. Por eso cuando dice nosotros también éramos, no está haciendo una teología fría, algo abstracto, está hablando desde una experiencia de redención. Es como si dijera, yo no estoy por encima de nadie, yo soy prueba de que la gracia de Dios rescata a los pecadores. Y si no fuera por Él, yo seguiría en esa condición.
y peor porque soy el primero de los pecadores. Ese recuerdo constante de su pasado es lo que le permite a tratar a otros en humildad, paciencia y compasión. ¿Usted por qué cree que Pablo cada rato entraba a una ciudad y le estaba dando, predicaba el evangelio, lo sacaban como muerto y luego se levantaba y seguía otra vez? ¿Por qué? Porque tenía compasión de esas almas, porque él sabía el mensaje, el poder del evangelio para cambiar a las personas, y los miraba con mucha compasión, aunque hubiese rechazo en un inicio. Hermanos, pensar en este contexto en el que estamos hablando de sumisión, hablando de hacer buenas obras, ser amable, no pendenciero contra otros, qué difícil es, ¿verdad? Pero esto nos confronta con un problema común. A veces nos creemos mejores que los demás. En México decimos que nos sentimos la última coquita del desierto, la crème de la crème. Es decir, mírenme, soy el mejor creyente, voy a la mejor iglesia, sigo al mejor pastor, escucho a los mejores predicadores. Vieras mi plan de lectura, ninguna fallo. Y empiezas a dar todas tus credenciales como el gran cristiano que eres. Pero hermano, detente un poquito, detén tu ego unos segundos y recuerda de dónde Dios te sacó. Antes de Cristo eras igual o peor que aquellos que miras por encima del hombro, que el drogadicto, que el alcohólico, que el mentiroso, que el chismoso, que el homosexual. ¿Por qué te sientes superior a ellos? Si ahora tienes a Cristo, es porque Él hizo la obra, no tú. Sin Él estás perdido como cualquiera. Esto debe llevarte a humildad, no al orgullo, a vivir para reflejar su gracia con un corazón agradecido. Y eso no significa, y quiero aclararlo, no significa participar de su pecado, no significa abrazar su pecado, no significa aprobar su pecado, porque lo que está apuntando aquí la Escritura es a tu corazón, a ti que eres salvo. ¿Cómo respondes? ¿Con orgullo, con desprecio o con humildad y compasión? ¿Muestras gracia sin comprometer la verdad? ¿Cómo está tu vida? Por eso el estándar no es cómo tratas el pecado de otros, sino cómo hubieras querido ser tratado cuando tú vivías de esa misma manera, con gracia, con paciencia, con compasión, con verdad que confronta, pero también con amor que busca restaurar. Tú fueras querido y me imagino que querías que te hablaran con esa urgencia por tu condición espiritual, pero sin dureza ni desprecio. Ahora Pablo describe esa condición y no solamente les recuerda lo que eran, también apuntando a los no creyentes, pero empieza a describirlos. Y mira el pasaje, si seguimos leyendo vemos cómo él muestra el corazón humano cuando no ha sido regenerado por el Espíritu. Dice y nos presenta la raíz: insensatos, rebeldes, extraviados. Insensatos, rebeldes, extraviados. Insensatos apunta a una falta de entendimiento espiritual. No es que eran burritos, son necios porque niegan a Dios. Alguien en el mundo puede ser brillantemente académico, con los mejores títulos, pero si no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Es un insensato. Rebeldes. Esto nos muestra que la incredulidad no es ignorancia inocente, es una resistencia voluntaria ante una autoridad. Y en este caso es Dios. Y extraviados. ¿Y usted lo conoce eso? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La gente sin Cristo está extraviada. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino. Cualquier otro camino lo va a llevar a la muerte. No todos los caminos llevan al cielo. Tan solo hay uno y es Cristo. Hermanos, esta era tu condición. Ciegos en la mente, rebeldes en la voluntad, extraviados en el camino. Qué triste, ¿cierto? Qué triste. Pero Pablo no se queda en la raíz, también nos muestra los frutos, cómo se ve. Y siga leyendo el pasaje. Dice: esclavizados a diversas concupiscencias, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, esclavos a los deseos, esclavos de pasiones, de su pecado.
Eso eras tú. Pero ya no. Eras en otro tiempo. Se cuenta de algo que hacen, no conozco bien la historia, pero dicen que en los circos había un elefantito y lo que hacían era que al elefantito le amarraban una cuerda en su pata y lo ponían en un poste. El elefantito pues jalaba y pues no podía moverse, estaba corta la cuerda y pues estaba chiquito, no podía contra el poste. El elefante fue creciendo y seguía con la cuerda. Cuando era un animal enorme, seguía con el mismo poste y con la misma cuerda. Pero pues él seguía en su antigua manera de vivir, tan pequeñito, tan sin fuerza, derrotado. No se daba cuenta que ya no estaba esclavo de ese poste y ese mecate que lo tenía agarrado. Muchos cristianos viven así. Eran esclavos del pecado y ahora ya no están encadenados al pecado y siguen tras su pecado. Se les olvida que en Cristo han sido rescatados. Éramos en otro tiempo esclavos de diversas concupiscencias. Cada persona es arrastrada por diferentes deseos, pero el problema es el mismo: el corazón está gobernado por el pecado. Por eso el hombre vive inestable, sin dirección y sin paz. Pero fíjense, ahora pasa a la parte relacional. Siga leyendo el texto. Viviendo en malicia. ¿Y qué dice? Y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El pecado no solamente rompía la relación hacia con Dios de forma vertical, sino de forma horizontal. En palabras que Pablo no pudo poner porque no la conocía quizás, vivían como perros y gatos, peleándose unos con otros. Lo triste es que a veces en la iglesia vemos eso, ¿no? Nos seguimos comportando un poquito de esa manera. Pero hermanos, esto no debe ser así. Esto eras en otro tiempo. Esta condición, hermanos, es el reflejo de una naturaleza esclavizada al pecado. Y realmente eso es lo que miraba Jesús al ver la multitud. Mateo 9:36, recuerda, dice que Jesús al mirarlos los miraba con compasión, como ovejas que no tenían pastor. Y enfrente a él había pecadores. Así como hoy en día, pero los miraba con tanta compasión. Esa compasión lo llevó a la cruz. Él tenía que cumplir el plan soberano de Dios. Si se quedaba, no iba a haber redención. Tenía que haber derramamiento de sangre por todo el pecado de aquellos que él estaba viendo con tanta compasión. Y si Jesús lo hacía así, ¿por qué tú y yo somos arrogantes y orgullosos frente a los que no vienen a la iglesia, contra los que están en pecado? El hermano, al compartirnos e invitarnos este sábado, él dijo esa palabra: tener compasión por los perdidos. Cuando reflexionamos en aquello de lo que nos ha rescatado, esto debe movernos a mirar con esa compasión a los de afuera. No sabes quiénes son los que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero sí sabemos una cosa. Romanos 3, del 10 al 12 nos dice que no hay justo ni aun uno. Hermanos, no hay quien entienda. Hermanos, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice el texto. Por eso necesitan escuchar el Evangelio, ese Evangelio que te ha rescatado. Esto debe llevarnos a vivir de manera diferente en esta sociedad caída. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Hay almas, hermanos, allá afuera, a las que no podemos incluir en esta frase y decir éramos en otro tiempo. Ellos son en este momento. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Muertos, hermanos, ¿sabe qué significa en griego? Significa muertos. No hay mucho que buscar. Están en putrefacción. Si tuviéramos unos lentes espirituales y viéramos su condición real, estaríamos asustados por la condición tan nefasta en la que se encuentra. Estas almas viven en este momento siendo insensatos, rebeldes, extraviados, viviendo en malicia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros.
viven vana y perdidamente, pero no nos sorprendemos, porque son pecadores, viven sin Cristo. Lo sorprendente, lo verdaderamente sorprendente es que tú y yo, que estamos en Cristo, a veces vivimos como ellos. Marquemos la diferencia con nuestra vida, reflejando la gracia y la transformación de la obra soberana de Dios puesta en nosotros. Efesios 2 del 1 al 5. Efesios 2 del 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, misma construcción que vemos en Tito, en otro tiempo, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Lo mismo que lo demás. La muerte a la que apunta aquí, hermanos, es una muerte espiritual. En la palabra de Dios encontramos 3 tipos de muerte. La primera de ellas es la muerte física. Tú y yo estamos muriendo, este cuerpo se está desgastando. Esto se va a acabar, esto corruptible aquí va a quedar. Pero hay otra muerte que ocurrió en el preciso momento en el que Adán pecó contra Dios, una muerte espiritual. El pecado entró y nos separó de Dios, esa relación perfecta que había allá en Edén. Se rompió. ¿Y sabe qué ocurre cuando tú mueres físicamente, estando muerto espiritualmente? La tercera muerte, una muerte eterna. Mírelo como un freeway que ya no tiene salida. Te metiste y ya no sales. Estarás separado de Dios eternamente en condenación. Y existen muchos hoy en el mundo. Como bien comentaba Pastor John, el pecador no se convierte en mentiroso cuando miente, sino que miente porque ya es mentiroso. En ese sentido, entonces el pecador no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. El problema entonces no es el problema no es lo que hacíamos, el problema es lo que éramos en otro tiempo. Es el énfasis de Pablo en Tito y el énfasis de Pablo a los hermanos allá en Éfeso. Lo que éramos en otro tiempo. Esta, hermanos, es la primera verdad de la obra redentora de Dios. Lo que eras sin Cristo, lo que éramos sin Cristo. Pasemos a la siguiente, porque Pablo no solamente nos deja ahí. Después de llevarnos a mirar con claridad lo que éramos sin Cristo, ahora nos introduce con uno de los contrastes más bellos, hermanos. Ese pero que sigue ahí en el versículo 4, ¿lo ve? Subráyelo, márquelo, no se ponga algo, porque ese pero marca una ruptura de lo que éramos antes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Hemos visto lo que éramos sin Cristo, pero ahora vemos lo que Dios hizo por medio de Cristo. Lo que Dios hizo por medio de Cristo, versículo del 4 al 6. Hasta aquí todo era oscuridad, pecado y esclavitud, pero no solamente nos recuerda lo que éramos, ahora nos muestra que Dios ha intervenido. La salvación no comienza con el hombre buscando a Dios, comienza con Dios saliendo al encuentro del hombre. Esta palabra que se conoce como una conjunción que une las ideas, está haciendo esto con el versículo 3, dice, hey, no estamos hablando de otro tema, lo está uniendo, es un pero que contrasta. Desde la intervención poderosa de Dios en nuestras vidas, es lo que se ve, está estableciendo un contraste evidente con lo que antes éramos. Y dice que nos salvó. Cuando una persona viene a la salvación en Cristo, lo hace en arrepentimiento y fe. Y en ese momento ocurre un milagro. Esos huesos secos cobran vida. Es el milagro de la salvación. Recuerda, tú estabas en esa condición. Y antes de Cristo eras nada. Ocurrió una resurrección en tu vida espiritual. Y hermano, quizás ahorita está muriendo el cuerpo. Y ahorita más con el calor que se siente, como que le aceleramos ahí a la caducidad. Pero tu espíritu, si estás en Cristo, está más vivo que nunca. Eso ocurrió. ¿Cuándo? Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador.
Pasas de estar muerto espiritualmente a tener vida espiritual. Por lo tanto, si hoy tú has venido a Cristo, Él te ha salvado, es tu Señor y Salvador, y en este instante morimos físicamente, estando vivos espiritualmente, la ecuación es hermosa, porque eso nos dice que tendremos vida eterna. Vida eterna. Pero ¿cuándo se manifestó? Alguien irrumpió, porque tú y yo no nos podíamos salvar. Esta es una marca de cambio radical entre la condición perdida sin Dios a la salvación plena en Cristo. Lo que significa que ahora al morir en Cristo tenemos vida eterna también en Él, por lo que debemos recordar la obra salvadora, la obra redentora de Dios en nuestras vidas y recordar que hoy tengo vida. En ese sentido, sí, puedo estar mejor que el que no está sin Cristo, pero no por mis méritos, sino por lo que Él ha hecho en mí. Él me ha hecho una nueva criatura. Dependo totalmente de Él. Ve el factor del tiempo, un cuándo marca la relación que hay en esta manifestación. La palabra manifestó implica que algo se hace visible, que irrumpe la historia, algo real ocurrió. Vemos que se presenta. ¿Qué fue lo que se manifestó? ¿Lo ven en el texto? Véanlo en sus Biblias. La bondad y el amor de Dios. La bondad y el amor de Dios. La palabra para amor ahí es la palabra filantropía, que en su campo apunta a un amor o afecto hacia una persona, especialmente a la humanidad. En este sentido, aquí en el texto está hablando de la benevolencia, del amor del Rey soberano hacia la humanidad. Es decir, cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios a la humanidad, nos salvó. ¿Y sabe dónde está ese vocabulario? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la pregunta es, ¿quién es esta bondad? ¿Quién es este amor? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se ve el amor? ¿Cómo se ve la bondad? Porque se hizo visible. El versículo nos dice, Dios nuestro Salvador, versículo 4, lo ve ahí. Pero para saber exactamente quién es esta persona o este agente que se presenta, que se manifiesta, tenemos que ver el contexto. Y si usted va al capítulo 2, versículo 13, vaya conmigo ahí en Tito 2:13, también recordándonos de la obra de salvación nuestra, dice que vivimos, que la gracia manifestada de Dios nos enseña a vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vea cómo se exalta la deidad de Jesucristo. Él es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es decir, de acuerdo a Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, Cristo no solamente es la gracia manifestada, no solamente es la bondad de Dios manifestada, es el amor de Dios encarnado. Se hizo palpable el amor de Dios, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros. El amor de Dios por la humanidad se reveló con la venida de Cristo al mundo. Tal grande fue el amor de Dios que mandó a su Hijo unigénito. Padres aquí, ¿ustedes darían a uno de sus hijos por pecadores? No, ¿verdad? Tranquilo, tranquila hermana, no son Dios. Él lo hizo. Él lo hizo. En Cristo la bondad y amor de Dios dejó de ser una idea abstracta y se hizo visible. La encarnación, la vida perfecta, la cruz, la resurrección de Cristo son la evidencia tangible de que Dios es bueno y ama al ser que creó a su imagen y semejanza. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta frase, hermanos, es tan bella porque el hecho de que seamos pecadores nos inhabilita para estar con Dios. Él aborrece el pecado, Él aborrece al pecador por lo que está haciendo, por lo que está mostrando,
Pero este pasaje tiene más fuerza cuando entendemos eso, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Vemos el amor incondicional y la gracia de Dios. Sin embargo, hermanos, esa benevolencia, ese amor, esa gracia que vino y se manifestó fue rechazada. Cristo fue rechazado, fue crucificado, pero esto era necesario para que la obra del plan soberano de Dios se ejecutara. Isaías 53, del 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso hicimos con el amor manifestado, con la bondad manifestada. Pablo le dice a Tito: recuérdales esta verdad, por lo que la razón por la que ya no vivimos como vivíamos es porque Dios Él se ha mostrado hacia nosotros al darnos a su Hijo para salvarnos. Hermano, de nada va a servir vivir moralmente en medio de una sociedad caída si tu propósito no es glorificar al Dios vivo y verdadero. El factor motivante del creyente es vivir de tal manera que exaltes el nombre del Dios que te ha salvado, que exaltes a Jesucristo. No importa qué condición me digas que estás pasando, tú estabas muerto y ahora tienes vida. Tienes que vivir al servicio de tu Señor. Vea lo que dice el pasaje versículo 5. Nos salvó. Y es interesante porque cuando leemos el texto, hermanos, en el original, no empieza diciendo nos salvó. Las traducciones nos ponen primero nos salvó. No es que esté mal, pero es interesante que Pablo eso lo deja al final. Y literalmente dice algo como: no por obras de justicia que nosotros hubiésemos realizado, nos salvó. Nomás lo ponen enfrente las traducciones. Pero si vemos la manera en que Pablo lo pone primero, explica primero que no es por obras de justicia la salvación, es que él se está anteponiendo ante la tendencia del humano a querer salvarse por obras. Él está diciendo: mira, Andresito, no es por lo que tú hiciste. Cualquier obra que tú hagas es trapo de inmundicia para mí. No fue por eso. Yo te salvé, pero no fue por lo que tú hiciste. ¿Se entiende eso? Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo lo enfatiza aquí. Él dice: no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho o hubiésemos realizado, nos salvó. Nuestra salvación es obra divina, iniciada y sustentada únicamente por Dios. Es un regalo de Dios. Y ahora, hermano, no te equivoques. Es un regalo. Y el regalo es gratis para el que lo recibe, pero el que lo paga, el que lo consigue, le cuesta. Y costó un precio de sangre. Pero Él nos salvó. Y es lo que dice el texto. Vea lo que dice en el siguiente pasaje. Si seguimos leyendo, dice: no fue por obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Hermanos, Dios no respondió a algo bueno en ti, Él respondió a tu miseria. Y esto es clave porque la salvación no es una recompensa, es un rescate. Es un rescate. No hay mérito en ti, no había nada bueno en ti, ni nada lindo en ti para que Dios diga: mira, ahí está mi hijo, o me gustaría que ese fuera mi hijo, mira los dones que tiene, mira lo que hace. Hermano, todo eso era trapos de inmundicia. Y Él nos salvó. Él nos salvó. Y es interesante porque habla del lavamiento, de la regeneración. Eso significa nacer de nuevo, siendo limpios del pecado. Y lo habla de renovación. Eso habla de una transformación continua. Se profundiza, hermanos, en el Espíritu Santo que está en nosotros y nos está capacitando, nos está llevando, hermanos. Él está en nosotros. De gloria en gloria vamos más y más a la imagen de Cristo. Todo eso está ocurriendo en la obra redentora de nuestro gran Dios y tenemos que recordarlo. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí,
Algunas cosas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Así que no se vale que me digas, hermano, es que yo siempre he sido así. Pues bueno, si sigues siendo como eras antes, déjame decirte que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Y tienes que creer en Él para que dejes de vivir como eras antes, para que dejes que Él transforme tu vida. Vemos aquí la obra perfecta de la salvación de parte de nuestro Dios Trino. ¿Lo nota? El Padre se revela en su bondad y amor, mientras que el Hijo nos salvó por su misericordia. Además, el Espíritu Santo fue derramado abundantemente, trayendo una vida renovada y regenerada. Dios nos salvó por Cristo, por medio del Espíritu Santo. El Trino Dios obrando en mí. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria?, dice el salmista. Hermanos, ustedes no se salvaron ustedes mismos, Cristo los salvó. Tú no cambiaste tu corazón, Cristo lo transformó. No hay lugar para la autosuficiencia, no hay lugar para la jactancia, solo hay lugar para la obediencia y la adoración a aquel que nos ha cambiado. El mismo Cristo que te rescató es el que ahora te capacita para vivir de manera diferente. Por eso puedes vivir en gracia hacia otros, sean creyentes o no sean creyentes. Porque no solamente nos tienes que recordar lo que eras, ahora entiendes lo que el Trino Dios ha hecho en ti. Pero hay una tercera verdad, hermanos, que aprendemos en este pasaje acerca de la obra redentora de Dios. Hemos dicho que nos enseña lo que éramos sin Cristo, versículo 3. Hemos visto lo que Dios hizo por medio de Cristo, versículo del 4 al 6. Pero ahora también vemos lo que ahora somos en Cristo. Lo que ahora somos en Cristo. Siga conmigo el versículo 7. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Notemos que al observar el panorama completo del pasaje, vemos algo muy significativo. Vemos un cambio en los verbos que está utilizando ahí Pablo. Hasta este punto la acción había caído en el versículo del 4 al 6 en Dios, mientras que nuestra única contribución había sido el pecado, ¿cierto? Era Dios actuando. Sin embargo, en el verbo que vemos en el versículo 7, viniésemos, ¿lo nota ahí? La acción comienza a involucrarnos como receptores de esa gracia redentora. Y es interesante porque en el versículo 3, cuando éramos, habla de nosotros, del 4 al 6, habla de lo que hace Dios, la obra de salvación, y en el 7 vemos el resultado. Nosotros, justificados, viniésemos. Este versículo 7 responde a la pregunta: ¿en qué nos convertimos como resultados de la obra de Cristo? Y la respuesta es: hay algo legal y algo relacional o en familia. En la parte legal nos habla que somos justificados. Un término legal. No significa que Dios nos hizo buenos. Significa que Dios nos declaró justos. Dios declara justo al pecador culpable. Nuestra justificación no está basada en lo que somos en nosotros mismos, sino en lo que Cristo es y en lo que Él hizo por nosotros. La deuda que tú tenías, hermanos, no desapareció porque alguien la canceló. La deuda que tú tenías ya no está porque alguien la pagó. Y ese fue Cristo. Y Pablo añade que eso es por su gracia. Es lo que él enseñaba a los romanos. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. Pero luego Pablo nos habla de un tema interesante, no solamente la parte legal, sino la parte relacional, familiar. Si vemos el texto, dice, para ser herederos, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Este ya no es un lenguaje de tribunales, es un lenguaje de familia. En Cristo no solo fuiste declarado justo,
fuiste adoptado, ahora perteneces a la familia de Dios y como hijo tienes una herencia de vida eterna. ¿Eso no es maravilloso? Si piensas que tus familiares no te dejaron nada, tranquilo. Si estás en Cristo hay algo bien, pero bien bello, perfecto, hermanos. Allá no pagas impuestos ni nada de esas cosas raras. Hay algo perfecto. Él fue a preparar lugar para nosotros. Jesucristo. Esta esperanza es una esperanza segura, mire, conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza bíblica, hermano, no es una incertidumbre, no es un ojalá que se haga lo del cielo, ¿no? No es como que hermanos y que vayamos yendo al cielo, que se termine. Es un hermanos, vamos a ir al cielo. Si hoy morimos, me encantaría verlos a todos allá y si no, pues se les dijo muchas veces que se arrepintieran. Pero hay una certeza de lo que va a ocurrir. Hay una certeza, mi esposa sabe dónde nos vamos a ver si nos ocurre algo. Es en la gloria, ella conoce el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Yo también, entonces allá nos vamos a ver. Todo tranquilo, no pasa nada, continúas porque es algo certero. Es algo certero. Porque Cristo vive, tu futuro está asegurado. Porque Cristo venció la muerte, tu herencia es incorruptible. La vida eterna no es algo que tendrás si te comportas bien. Es una realidad que ya comenzó en Cristo. Es la obra perfecta de la Trinidad. El Padre inicia el plan, el Hijo asegura mediante su sacrificio, el Espíritu Santo aplica esa salvación regenerada. Y quiero detenerme aquí a ti, amado oyente. No te puedo llamar mi hermano porque no eres de esta familia si tú no has creído en Jesucristo. Si tú no tienes a Cristo, si no lo has reconocido como tu Señor y Salvador, no tienes esta esperanza venidera. Por eso Dios se manifestó al enviar su Hijo en su perfecto amor. Él busca que todos vengan en arrepentimiento, que vengan con fe en Él, en la obra que Él ha hecho. Si tú estás aquí y no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, perdón, pero este mensaje, las bendiciones que estamos viendo, este mensaje aún no son para ti. No eres parte de esta familia, pero hey, cree en Jesucristo y serás salvo. Confiésalo como tu Señor y Salvador. Cristo ha hecho la obra, Él está yendo por la oveja perdida, Él es el camino, la verdad y la vida. Ven a Jesucristo. Y mira, hermanos, pensemos ahora en estas palabras que se están utilizando aquí, porque en la regeneración Dios nos da una vida nueva, una vida espiritual nueva. En la justificación en Dios no solo somos declarados justos, sino que también implica una reconciliación con Él. Pero en la adopción Dios nos hace miembros de su familia como herederos. Juan 1:12 dice, mas cuanto le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, me gustaría que ahora hagamos algo. Todos tienen sus Biblias. Quiero que vayan conmigo y vamos a volver a leer toda la porción a la luz de lo que hemos hablado. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Lo nota? ¿Está viendo lo que está pasando en este pasaje? Hermanos, es el plan de redención de Dios. Si tú eres capacitado para vivir de manera piadosa en medio de esta sociedad caída, es porque Dios mismo ha intervenido en tu vida. Él ha puesto un plan y lo está ejecutando sin inconvenientes. Es lo que conocemos como el plan redentor, el plan de redención de Dios. Ese propósito eterno que Dios puso para rescatar a los humanos del pecado y reconciliarlos consigo mismo mediante Jesucristo.
algo que Él ha puesto desde antes de la fundación del mundo. Vea, Pablo tiene esto en mente, Tito, capítulo 1, versículo 2. Él dice, en la esperanza de la vida eterna, que es la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Se da cuenta? Eso ya estaba ahí. Dios ya estaba planeando esto. Pablo está pensando en esta realidad desde el inicio de la carta. El plan de redención nace en la eternidad misma de Dios, no como una reacción tardía al pecado, sino como un propósito establecido, cumplido plenamente en Cristo. Dios no improvisa, no ajusta, hermanos. Dios no tiene un plan B. La cruz es la ejecución fiel de esto. No hablamos de ayuda, hablamos de un rescate. Y eso exige que reconozcas tu condición antigua. Y mire, me gustaría que por un momento pensase en un niño abandonado en las calles. Piense en un niño abandonado en las calles. Piénselo en este momento con este calor. Ahí abajo un puente, gravemente herido. Nadie da nada por él. Es el más débil, es el más vulnerable. La gente lo ve pasar y lo ignoran. Sus heridas son evidentes. Su condición es crítica. Su estado es de muerte. Alguien finalmente interviene. No porque el niño pidió ayuda, no podía, sino porque otro decidió actuar. Lo toma y lo lleva al hospital. Ahora este niño está en terapia intensiva. No está ahí porque se sintió mal, recuerde, está ahí porque está en condición grave de muerte. No puede levantarse, él no puede cooperar con el tratamiento, no puede aportar nada a su recuperación, no puede pagar por lo que le están haciendo, no discute con el médico, no puede negociar el procedimiento. Si vive es porque alguien más intervino. No podía salvarse a sí mismo. Así describe la palabra de Dios nuestra condición antes de Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, no enfermos, no débiles, muertos. Y un muerto no se salva. Eso éramos antes. Pero quiero preguntarte, ¿terminó el rescate al salvarle la vida al niño? ¿Usted ya recuperado lo regresaría a las calles, en el puente en el que estaba? ¿Correcto? No, claro que no. Claro que no. El rescate, hermanos, no termina en la sala de emergencias, perdón. El objetivo no es solo que esta persona sobreviva, sino que ésta vive de otra manera. No solo es librarlo del peligro inmediato, no solo es sanarle las heridas, no solamente es limpiarlo y alimentarlo por una noche o por la etapa de recuperación. El rescate culmina cuando ese niño es llevado a un hogar, recibe un apellido, una mesa, una cama, una herencia y aprende a vivir como hijo y no como abandonado. Ese es el plan de Dios para tu vida. Si has estado en Cristo, tú eras ese niño. No te olvides. No te olvides. Desde la eternidad pasada, con una esperanza a la eternidad futura. Pablo les está recordando que la razón por la cual vivimos en este presente es por la obra redentora de Dios. Y mi conducta no solamente en mi familia, en la iglesia, sino ahora en la sociedad, tiene que ser diferente por la obra de Cristo en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo a la luz de lo que eres en Cristo? Este punto 3 nos muestra lo que ahora somos en Cristo. ¿Estás viviendo así? Porque muchos creyentes viven todavía como si fueran esclavos, cuando en realidad son hijos. Viven con culpa constante cuando han sido justificados. Viven sin esperanza cuando tienen una herencia eterna. Hermano, vive conforme a tu nueva identidad en Cristo. No regreses a aquello de lo que Él te rescató. En conclusión, hemos visto 3 verdades de la obra salvadora, la obra redentora de nuestro Dios. Lo que éramos sin Cristo, lo que Dios hizo por medio de Cristo y en tercer lugar, lo que ahora somos en Cristo. Y si pensamos nuevamente en la ilustración del principio, del inicio, ese soldado del ejército de Alejandro Magno, que le dijeron, o cambias tu comportamiento o cambias tu nombre. Si él tenía que hacer eso, ¿cuánto más nosotros que llevamos el nombre de Cristo?
porque ya no somos lo que éramos, ya no estamos donde estábamos. Entonces ya no pertenecemos a ese pasado. Así que hermanos, vivamos en nuestra nueva condición. No respondamos como si aún fuéramos esclavos. No tratemos a los demás con la dureza de alguien que ha olvidado la gracia que ha recibido. Más bien, vivamos de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque si el Evangelio es verdad, y claro que lo es, entonces nuestra vida debe reflejar ese cambio que Dios ha hecho. No olvides que has sido salvado por la obra redentora de tu gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora vive conforme a esa identidad en medio de esta sociedad caída. No tienes excusa, no tienes excusa. Salvos por la obra redentora de Dios. Oremos. Señor, damos las gracias por lo que usted ha hecho en nosotros. Gracias porque cuando estábamos perdidos, tú nos buscaste. Cuando estábamos muertos, tú nos diste vida. Y cuando no éramos nada en Cristo, nos hiciste tus hijos. Ayúdanos a no olvidar quiénes éramos, a vivir confiando en lo que Cristo ha hecho y a caminar cada día, Padre, conforme a la identidad que nos has dado en tu Hijo. Padre, que mientras sigamos viviendo en este mundo caído, en medio de esta sociedad caída, le rogamos que nos ayude, que nuestras vidas reflejen tu gracia, tu verdad, tu gloria, mientras esperamos esa segunda gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra. Cambie nuestros corazones, Señor. Que nuestras vidas adornen este mensaje que proclamamos. Este mensaje, Padre, por el cual hoy tenemos vida, el mensaje del Evangelio. Gracias, Dios, por este regalo tan bello. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén.